Hubo un momento muy particular en una entrevista que, aunque en apariencia parecía ser una pregunta simple, terminó convirtiéndose en uno de esos instantes que dejan a todos conteniendo el aliento. Le preguntaron a Jungkook qué era algo que le gustaba, y debía decirlo en voz alta. Nada complicado a simple vista, ¿verdad? Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue todo menos predecible. En lugar de responder de inmediato, como cabría esperar, Jungkook hizo algo que captó la atención de todos los presentes, y aún más de quienes vieron el clip. En un gesto espontáneo, estiró la mano, como si quisiera señalar algo o a alguien. Su mirada, su expresión y el ángulo de ese movimiento parecían tener una dirección muy concreta. Y curiosamente, esa dirección era hacia Jimin. Durante unos segundos que se sintieron más largos de lo normal, no dijo nada. El silencio, combinado con ese gesto aparentemente innecesario, creó un ambiente de expectativa palpable. Luego, como si cambiara de idea en el último segundo, Jungkook se corrigió a sí mismo y dijo finalmente, mi voz. Pero el momento ya había dejado huella, y es que no fue solo lo que dijo, sino la acción que hizo antes de decirlo, y más aún, cómo actuó antes de hacerlo. La cámara captó la expresión de Jimin en ese instante. Una sonrisa ladeada contenida, que parecía hablar más de lo que cualquier palabra podría. Una sonrisa que parecía decir, yo sé algo que los demás no, y no fue solo él. Los demás miembros también reaccionaron de forma notable. Miradas fijas, cejas levantadas, gestos que evidenciaban sorpresa o interés ante ese movimiento repentino de Jungkook. No era necesario que levantara la mano, pudo haber respondido directamente con palabras, como lo hicieron todos en sus respectivos momentos, pero eligió no hacerlo. Eligió gesticular, provocar un momento, dejar una pausa. Un instante que parece cargado de significados ocultos, como si lo que realmente quería decir no pudiera expresarse tan directamente. Como si el verdadero mensaje estuviera en el gesto y no en la palabra. Tal vez fue solo una coincidencia, tal vez no, pero ese cruce de miradas, esa dirección del movimiento, esa sonrisa de quien lo observa todo desde muy cerca, todo eso dejó a más de uno preguntándose si allí, en ese pequeño pero elocuente momento, se escondía algo más de lo que las palabras podían decir. Ahora en la sección de noticias de BTS hablemos sobre Hobi, quien derritió corazones con sus palabras hacia ARMY. En una reciente entrevista llena de emoción y sinceridad, Jae-hoon habló desde lo más profundo de su corazón sobre lo que siente por sus fans, y sus palabras fueron pura poesía. Él dijo, mis fans son invaluables para mí, son arte en su forma más pura, son realmente los fans los que pintan y le dan vida al artista que soy. Para mí, todos ustedes son obras maestras. Gracias a ustedes, todo esto es posible. Es algo que siempre me aseguro de expresar. Con esta hermosa declaración, Hobi dejó claro que ARMY no solo lo inspira,
sino que es parte esencial de su identidad como artista. No los ve como simples seguidores, sino como obras de artes vivas que le dan color y sentido en su camino. Una vez más, J-Hot demuestra por qué es tan querido, su forma de ver el mundo, de agradecer y de valorar a quienes lo apoyan, es tan cálida como su sonrisa. Jin ilumina corazones con su emotivo discurso. En este momento tan simbólico como mágico, Jin participó en la ceremonia de encendido del legendario Empire State, con motivo del lanzamiento de su segundo álbum solista Hecho. Hola, soy Jin. Antes que nada, es un gran honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme, dijo con humildad y emoción. Jin dio inicio a su discurso frente a fans y medios, compartiendo el profundo significado tras su álbum en solitario. Mi segundo álbum en solitario Hecho se centra en compartir las emociones que resuenan en nuestras vidas y los momentos que vivimos. Cada canción, como un eco, transmiten mensajes sinceros que reflejan el amor, la amistad y el camino que compartimos juntos. Gracias. La ceremonia no solo fue un espectáculo visual, también fue una representación simbólica del mensaje del álbum. Hoy aquí puedo sentir verdaderamente cómo se ilumina Nueva York, así como la música ilumina nuestros corazones. Se siente aún más real. Los colores que adornó el icónico edificio no fueron elegidos al azar. El azul representaba esperanza, el rosa amor, el amarillo alegría y el blanco un nuevo comienzo. Con la esperanza de que los sueños y mensajes que compartimos tengan un gran impacto, elegimos colores que representan el álbum Hecho. Estos son los colores que seleccionamos. Y por supuesto, Jin no se olvidó de ARMY en ese momento tan especial y dijo, y a nuestra ARMY siempre son mi inspiración y fuerzas. Gracias por ser el eco que resuena en todo el mundo. Su amor es la razón por la que todo es posible.